mi pantalla. Sí, sí, la estoy viendo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una sesión sincrónica esta es la primera sesión que se va a llevar a cabo de la actividad de proyecto 7, fase 4 del tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. Estamos prácticamente ya en la última fase del programa y estamos pues próximos a terminar con la etapa lectiva. Entonces, pues antes que nada, presentarles la agenda. Hoy vamos a hablar un poco sobre el cronograma de la fase 4, evaluación, que tiene la actividad de proyecto 7. Y dentro de la actividad de proyecto 7, dentro de la misma fase, está la 8. O sea, de pronto no están separadas como en las fases anteriores, pero si usted se da cuenta, bajo la misma actividad de proyecto 7 se encuentra una actividad de aprendizaje 8 que deben desarrollar en su totalidad. Vamos a hablar sobre esas actividades de competencia técnica que vamos a estar desarrollando durante estos marzo, abril, mayo, 3 mesecitos largos que nos quedan para llevar a cabo la etapa lectiva del programa. Y hoy vamos a explicar la evidencia que se llama evaluación de costos logísticos, que es una evaluación, digamos, ustedes tienen que realizarla de manera automática con la plataforma. Sin embargo, vamos a hablar un poco sobre qué es eso de los costos logísticos, toda la información relacionada con estos costos de operaciones logísticas para tener conocimiento y poder identificar cada uno de los interrogantes que vamos a encontrar en el desarrollo de esta evaluación. Entonces, antes de avanzar, teniendo en cuenta que esta es la primera reunión que vamos a hacer de esta cuarta fase, quiero presentar el cronograma. Este cronograma tiene fecha de inicio del 2 de marzo del 2026 y tiene fecha de finalización del 16 de junio del 2026. Eso quiere decir que el 16 de junio nosotros estamos terminando la etapa lectiva del programa y estamos iniciando la etapa productiva, que ya viene siendo la segunda parte para que ustedes puedan certificarse como tecnólogos en coordinación de procesos logísticos. Lo más probable es que nosotros como equipo ejecutor realicemos un corte antes del 16 de junio, porque al 16 de junio ya deben estar aprobados todos los juicios, los RAPs, debe haber acta de cierre, todo. Entonces, se estén recibiendo creo que hay alguien esperando el SAL, se estén recibiendo las evidencias hasta un poco antes de la fecha que les estoy mencionando, que es el 16 de junio. Entonces, importante, ya aquí a este punto no tenemos más plazos para entregar actividades de fases anteriores. Aquellos aprendices que hasta el 16 de junio no hayan aprobado alguna evidencia, alguna actividad, ya yo no podré decirles, no, tienen plazo hasta el 20 de junio, tienen plazo porque automáticamente se hace un cierre en plataforma y comienza el instructor de seguimiento de etapa productiva con la ejecución, la socialización, la explicación de las alternativas, la migración de los aprendices que hayan aprobado la etapa lectiva en su totalidad. Entonces, vuelvo y les repito, tenemos a lo largo de 3 meses para nosotros completar esta última fase y enviar lo que tengamos pendiente de fases anteriores, cosa que no vayamos a estar corriendo a lo último porque ya al final, ni si yo quisiera ayudarlos, voy a poder darles algún plazo adicional. Este mensaje, ojalá también lo repliquen con sus compañeros que tienen actividades pendientes para que puedan tenerlo en cuenta y organizarse con tiempo y puedan avanzar en la medida en que avanzamos también con este cronograma. Entonces, teniendo en cuenta también esto, vamos a estar los instructores del equipo ejecutor realizando encuentros sincrónicos desde marzo y ya hasta principios de junio sobre esta última fase, sobre este cronograma. Cada uno va a estar explicando las evidencias que tiene asignadas, que este cronograma ustedes lo pueden encontrar en la plataforma. Ustedes saben que
Nosotros tenemos el instructor líder, que es mi persona, que también califica evidencias de competencia técnica, y tenemos un instructor técnico, que es la profe Lucía Castellana. Entonces, por eso, en el caso de las competencias técnicas, ustedes encuentran los nombres de los instructores en el cronograma. Con respecto a las otras competencias, ética, talento humano, ustedes saben que es la profesora Iliana Hernández, que a través de anuncio yo les comuniqué que el equipo ejecutor que iba a estar durante esta vigencia 2026, quiénes iban a ser, a cargo de qué competencia, correo de contacto, información de contacto. Tenemos competencias también del área de emprendimiento, ética, técnica, salud ocupacional, que para salud ocupacional tenemos en esta vigencia un instructor diferente al que traíamos las vigencias anteriores. Está el instructor Giovanni, quien seguramente también va a estar realizando los encuentros sincrónicos explicando cada una de sus actividades. Tenemos al instructor de emprendimiento, Eberto Caro, que también es nuevo en esta vigencia y va a estar explicando esas actividades de emprendimiento que ustedes deben desarrollar. Y tenemos al instructor Martín Díaz, que ya él sí viene trabajando con las competencias de inglés y de comunicación. Entonces, como ustedes pueden ver, prácticamente en esta última fase, que es la fase 4, todo el equipo ejecutor va a estar impartiendo sus evidencias, sus competencias y sus actividades. Entonces, a lo largo de estos 3 meses, vamos a estar programando encuentros sincrónicos nos vamos a ir rotando entre el equipo ejecutor, cosa que todos logremos abarcar la explicación de las evidencias que tenemos acá. De pronto me van a encontrar a mí esta semana explicando esta primera actividad, la próxima semana van a encontrar a la profe Lucía explicando 1 o 2 actividades, la de más arriba van a encontrar a la profe Iliana explicando actividades de ética y así sucesivamente para que ustedes puedan ir avanzando en la entrega de cada una de las actividades. Entonces, me gustaría saber si hasta aquí la información es clara o si tienen alguna pregunta, alguna duda para avanzar. Profe, por ahora todo claro. Lo único que quería preguntarle, ya las actividades del último ciclo las monté, pero no las han calificado. Oye, Ok, yo hoy estuve revisando y les mandé a los instructores que tenían evidencias por calificar para que hicieran la calificación respectiva, sobre todo teniendo en cuenta que cerramos fase hace poco y que yo necesito sacar un preliminar de aprendices que aprobaron hasta fase 3 para poder ir haciendo aprobación de juicios en Sofía Plus. Entonces, eso debe estar calificado a más tardar el día de mañana. Y yo debo estar publicando un anuncio de aprendices aprobados, el preliminar, porque pues todavía hay algunos que están trabajando en la fase 3 la próxima semana. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un poquito de paciencia porque ustedes saben que sobre todo cuando hay cierre de fase o de actividad se tienden a acumular las evidencias, se aumenta como el volumen de entrega para el final y por eso como ellos, pues todos estamos en diferentes programas, a la vez estamos tratando de calificar a la brevedad posible. ¿Listo? muchas gracias. Bueno. Por otro lado, entonces, les traigo la actividad de proyecto, la actividad de aprendizaje 4, ya la bajé aquí, perdón, la guía de aprendizaje 7, donde ustedes van a encontrar, la pueden descargar desde la plataforma, vamos a colocarla mejor así, ustedes pueden descargar la guía de aprendizaje y encontrar cada una de las evidencias que están en el cronograma. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esta primera evidencia, que es la que está aquí en el cronograma. Evaluación de costos logísticos, que corresponde al resultado de aprendizaje, valorar el comportamiento de los costos logísticos, indicadores de gestión, así como se los coloqué aquí adelante en la presentación, valorar el comportamiento de los costos logísticos y el código de la evidencia. Entonces vamos a identificar qué nos solicita esta evidencia. Yo creo que una de las sesiones que hicimos en la actividad de proyecto 6, ya habíamos hablado un poco sobre el tema de los costos logísticos, sin embargo, vamos a continuar reforzando este tema
teniendo en cuenta que para esta fase y esta actividad de aprendizaje también tenemos evidencias asociadas con este resultado de aprendizaje. Entonces, en este caso, en el caso de esta evidencia, nosotros vamos a hacer una evaluación. Es una evaluación, pero para poder hacer la evaluación tenemos que apropiarnos de un material que se llama costeo de procesos logísticos que se encuentra en la plataforma. Entonces, una vez yo revise ese material y lo comprenda, lo interprete, van a realizar 10 preguntas en esa evaluación. Importante. Si yo no aprobé la evaluación, yo tengo varios intentos habilitados para realizar. Recuerden que ustedes tienen que aprobar las evidencias. Si ustedes tienen evidencias con calificación D, deben corregirlas teniendo en cuenta las observaciones del instructor en caso de las actividades que son entregables o solicitar ya, si no se le acabaron los intentos, solicitar que me habiliten nuevamente la evaluación, pero ustedes deben aprobar la actividad. Nosotros tratamos de, como instructores, llevarlos a ustedes a que se apropien de esos conceptos y de ese conocimiento, y por eso es que nosotros les damos a ustedes esa oportunidad de corregir a través de la retroalimentación que se realiza para que ustedes puedan aprobar las actividades. Entonces, esto es un cuestionario que tiene 10 preguntas y que para hacer la evidencia deben remitirse al espacio que dice evaluación de costo logístico e inmediatamente los va a llevar a la evaluación. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar un poco de qué son los costos en la operación logística. No sé si alguno de ustedes se encuentra trabajando en alguna empresa y le gustaría, o de pronto, pues desde lo que ha aprendido en el programa de formación, le gustaría decirme qué considera que son esos costos de la operación logística. No, los costos de la operación logística van asociados a toda la actividad que se realiza dependiendo la actividad económica de la empresa. Le pongo un ejemplo claro sobre la empresa donde yo laboro, es una empresa de control de plagas. Los costos logísticos van asociados a la adquisición de insumos para el programa de control de plagas, la maquinaria y la parte humana o los operarios para realizar las funciones. Esos son los costos al global de eso, aunque ahí va a intervenir otros departamentos, como son los departamentos comerciales, el departamento de abastecimiento, que también tiene unos costos asociados a toda la operación. Ok, muy bien, sí, exactamente. Es así como usted menciona. Cuando nosotros realizamos el proceso de venta de algún producto o un servicio, eso requiere, o sea, eso tiene una cantidad de actividades y procesos inmersos durante toda la operación hasta que se lleva el producto final al cliente. Se hace un proceso de compra, se hace un proceso de transformación en el caso de las empresas que son de fabricación, o se hace un proceso de recepción, almacenamiento, en el caso de las empresas que son distribuidoras. Todas esas operaciones tienen unos costos inmersos. ¿De qué? De transporte, de manipulación, de material de embalaje, insumos, de empaque, que están relacionados con el proceso logístico. ¿Para qué? Para que al final yo pueda llevarle a los clientes el producto eh, con base en lo que ellos solicitaron. Entonces, todos esos costos que están inmersos, que están asociados a esas operaciones que se llevan a cabo, son los costos que hacen parte de la operación logística. Nosotros tenemos acá, bueno, como les mencionaba ahorita, cuando hacemos un proceso de logístico dentro de una empresa, contratamos transporte para ir a buscar las materias primas, los insumos, contratamos transporte para entregar el producto terminado al cliente. Llevamos a cabo un proceso de almacenamiento porque tenemos que recibir el producto, almacenarlo, acondicionarlo o transformarlo dependiendo del tipo de empresa. Eso tiene unos costos también de inventario, como lo dice aquí el proceso. Hay unos costos administrativos también relacionados sobre todo con la mano de obra, las personas que se encargan de coordinar, realizar los procesos de compra, adquisición, venta, todo, procesamiento de las órdenes de pedidos y costos laborales. Entonces, aquí ustedes pueden ver en resumen cuáles son esos costos en los que se incurre cuando se realiza un proceso logístico dentro de una empresa para
entregar un producto o servicio a un cliente. Entonces, si bien ya sabemos que hay unos costos que están relacionados directamente con la operación logística de las empresas, esos costos deben ser administrados. Entonces, para ello las empresas deben trazar estrategias en todos los niveles operativos y tener en cuenta que hay una competencia a nivel mundial. Ahí está, tenemos pues estos últimos años sobre todo que ha crecido mucho la innovación tecnológica y las metodologías que existen actualmente de negociación que nos permiten que esta administración de los costos sea más dinámica, significativa desde el punto de vista estratégico. Eso quiere decir que nosotros podamos ser más eficientes y que por ende nuestros costos puedan ser cada vez menores. ¿Por qué? Porque si somos más eficientes, si tenemos más sistemas de control, mayores sistemas de información, nosotros vamos a reducir tiempos, vamos a reducir errores, vamos a reducir una cantidad de cosas que al final van a repercutir en una eficiencia de esos costos. Entonces, aquí nos dice la presentación que dentro de la alta gerencia se requiere una administración cuidadosa y controlada de los costos, que no afecte la operación normal, pero que no desborde hasta llevar a la empresa al colapso. La información detallada, confiable y clara va a permitir a la empresa tomar decisiones en el momento oportuno, dependiendo del tipo de empresa. Si es una empresa, como yo les decía ahorita, una empresa que distribuye productos, si es una empresa que manufactura, que transforma, si es una empresa de servicios, independientemente del tipo de empresa que sea, vamos a ver nosotros que tanto la globalización como la tecnología, el e-commerce y todas esas herramientas con las que contamos hoy en día nos van a permitir a nosotros hacer una administración más efectiva de los costos. Por aquí tenemos que esos costos de la operación logística deben clasificarse. Entonces, como hay una gran variedad de generación de costos en el proceso logístico que llevan a cabo las empresas, ya sea de producción, de comercialización o de prestación de servicios, estos costos deben ser clasificados ¿con qué objetivo? Con el objetivo de asignarlos a un centro de costos, a un centro de operación, de que puedan ser presupuestados y que puedan ser contabilizados. Entonces debemos saber esos costos que se están llevando a cabo dentro de la operación logística, a qué área, a qué centro de costo de la empresa pertenece, ¿para qué? Para que cada quien pueda apropiarse dentro de los procesos y garantizar que se cumpla con el presupuesto, que se cumpla con la contabilidad, que se cumpla con todo lo que se requiere para ser eficientes en cuanto al costo final que va a tener ese producto que se le va a entregar al cliente. Entonces, vemos que los costos hay que clasificarlos indiscutiblemente y en la medida en que nosotros los clasifiquemos, los segmentemos y los asignemos, vamos a ser mucho más eficientes dentro de las empresas. Entonces, aquí ustedes pueden ver de qué manera se pueden clasificar los costos. Entonces, los costos se pueden clasificar de acuerdo con la función. Entonces, podemos clasificarlos como costos de producción y como costos de administración. Entonces, dentro de los costos de producción son aquellos que se generan del proceso de transformación de materia prima en productos terminados y se subdividen en costos de materia prima, costos de mano de obra, costos indirectos de fabricación. La materia prima, ustedes saben que son los materiales que están involucrados en la fabricación del producto. La mano de obra es la mano de obra involucrada directamente para hacer esa fabricación, esa transformación del producto. Los gastos indirectos de fabricación son esos costos generados en el proceso de transformación de los productos sin que sean directamente a la materia prima y la mano de obra. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un calzado de cuero, yo necesito el cuero, yo necesito el pegante, yo necesito los cordones, yo necesito, pero yo también necesito una caja de zapatos, yo también necesito una caja máster para empacar los zapatos, yo también necesito una bolsa. Esos costos relacionados con los insumos, empaque, embalaje, etiquetado, son clasificados dentro de los gastos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque no son un componente directo del producto, pero sí son necesarios para que yo pueda entregar mi producto al área de almacén de ventas y estos lo puedan entregar al cliente. ¿Es claro hasta acá la distribución entre los costos de producción?
Sí, sí, está claro. Ok. Por otro lado, tenemos los costos de administración, que son los que se generan en el área administrativa de todas las empresas. Ustedes saben, todas las empresas pagan una nómina, pagan servicios públicos, pagan arriendo. Entonces reúnen esos costos de acuerdo a la función, dependiendo del tipo de empresa también, con el fin de producir un análisis más detallado. Por otro lado, también podemos clasificar los costos de acuerdo con el comportamiento. Entonces podemos decir, bueno, estos son los costos fijos, estos son los costos variables y estos son los semivariables. Los costos fijos son aquellos que se generan a partir de la actividad productiva o comercial que realiza la empresa. Aún si no hay actividades en la compañía, los costos se generan. ¿Cómo qué? Como los arriendos, los seguros, los servicios, los vehículos. Venda o no venda, me compren o no me compren, tenga producción o no tenga, haya o no haya materia prima en el mercado, yo tengo por el hecho de yo tener una empresa, yo tengo que pagar un arriendo, tengo que pagar un seguro, tengo que pagar unos servicios públicos y esos costos son clasificados como costos fijos porque se pagan de manera periódica, indistintamente de la operación, si hay producción o no hay producción. Por otro lado, tenemos los costos variables, que estos sí se generan y tienen una variación a partir de la cantidad de la producción que se genera en la empresa. Entonces, si yo tengo un mayor volumen de venta, hay una mayor demanda en el mercado, pues van a aumentar mis costos de materia prima, de transporte, porque voy a tener que comprar mayor producto. O si de pronto hay algún tema externo de lluvia, de inundaciones, de algo que afecte directamente esa materia prima que yo compro, también va a haber un incremento, no necesariamente porque compre más volumen. Entonces, todos esos costos van a variar y deben ir siendo ajustados en la medida en que yo los voy ejecutando. Por otro lado, tenemos los costos semivariables, que estos tienen un componente fijo, pero también puede variar teniendo en cuenta modificaciones bruscas, tanto en el proceso de producción como en el de la venta. Entonces puede haber un costo que sea entre comillas fijo, pero que digamos algo en la época en la que hay fenómeno del niño, que hay bastantes lluvias, afecte y comienza a variar porque entonces hay escasez de la materia prima que yo necesito, por ejemplo. Entonces, estos costos semivariables son como proyectados también teniendo en cuenta comportamientos o de la empresa de manera interna o del entorno, como son cambios climáticos, temas políticos. Ahora que estamos en política aquí en Colombia, hay muchas cosas que quedan, digamos, muy quietas y entonces hay que contratar de manera anticipada, se me incrementa el valor o de pronto hay cosas que yo debo proyectar porque al momento de ya yo querer hacer la compra o la adquisición de algún producto, ya no va a estar, ya no va a haber un contrato, ya no va a haber, entonces esas cosas van a generar una variación en ese costo fijo que ya está estimado, la tasa de cambio, lo que está pasando también a nivel mundial, la guerra que estamos teniendo, bueno, no nosotros, que está teniendo Estados Unidos con Israel e Irán. Entonces, esos costos, esas variables tienden a afectar esos costos que ya están proyectados como fijos y los convierten variables en algún momento del desarrollo de la empresa. Por otro lado, tenemos otros costos que son de acuerdo con identificación de una actividad, departamento o producto. Entonces, lo podemos clasificar en costos directos, que son aquellos que intervienen directamente en la creación de un bien o servicio, materia prima, mano de obra, etcétera. O los costos indirectos son aquellos que apoyan la fabricación de la mercancía o prestación del servicio. Tenemos los costos de acuerdo con tiempo en que fueron calculados, entonces costos históricos o costos predeterminados. Los históricos son aquellos que se llevan a cabo en un momento específico, como los costos de los productos vendidos o de los que están en proceso. Y estos costos básicamente lo que hacen es que nos permiten a nosotros realizar pronósticos del comportamiento de esos costos. ¿Para qué? Para nosotros poder, como nos decía allá adelante la presentación, elaborar presupuestos de ventas, asignar a centros de costos y monitorear que se cumpla con ese presupuesto que está planificado. Por otro lado, tenemos los costos predeterminados,
que son todos aquellos costos estimados con datos estadísticos y son utilizados en el desarrollo de los presupuestos. Entonces, hasta acá vemos que tenemos distintas maneras de clasificar los costos dentro de las empresas. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del negocio, del producto o servicio que se vende, de las necesidades también de la empresa como tal, ya los altos directivos, los gerentes, irán determinando de qué manera se realiza el costeo de las operaciones logísticas que se llevan a cabo dentro de la empresa. Entonces, teniendo claro de qué manera podemos clasificar esos costos, vamos a ver un poco cómo se distribuyen dentro del proceso logístico que se realiza. Entonces, aquí vemos que esos costos se encuentran distribuidos a lo largo de toda la cadena de abastecimiento y que abarcan cada uno de los procesos, subprocesos y actividades relacionadas con los procesos logísticas que a su vez agregan valor al producto o servicio. Entonces, ustedes deben tener en cuenta, deben tener claro cuáles son los procesos logísticos que realizan la empresa. ¿Por qué? Porque no todas las empresas requieren los mismos procesos logísticos. Entonces, ahorita creo que era Edith el que hacía el comentario de la empresa en la que trabajaba, cuáles eran esos costos, qué eran los costos, cuál era el concepto de costos con el ejemplo de la empresa en la que él está laborando, y nos daba como un análisis de cómo se llevaban a cabo esos costos en la empresa. Entonces, no necesariamente para todas las empresas los costos se van a distribuir de la misma manera. Para yo poder saber de qué manera van a estar distribuidos esos costos, para poderlos asignar a un centro de costos, para poder clasificarlos, yo debo identificar cuáles son esos procesos logísticos que lleva a cabo mi empresa. Lo primero es yo saber, esta empresa que es del sector salud, que se encarga de vender productos farmacéuticos, realiza estos procesos logísticos para llevar los medicamentos a los usuarios, a las IPS, a los hospitales, dependiendo de a quién se realice la entrega. O esta empresa que exporta calzado, o esta empresa que vende alimentos. Entonces, no necesariamente se llevan a cabo los mismos procesos. Entonces, para la mayoría de las empresas, sí hay como una base sobre lo que se debe realizar para entregar el producto a los clientes. ¿Por qué? Porque indistintamente, si yo soy farmacéutico, si yo soy exportador, si yo soy alimento, yo debo adquirir algo y debo entregárselo a mi cliente, sea fabricado, sea terminado, sea acondicionado. Entonces, hay unos procesos bases que nosotros debemos tener en cuenta en las empresas, y a partir de esos procesos bases y teniendo en cuenta el tipo de negocio, pues ya nosotros vamos agregando esos subprocesos, esas actividades adicionales que están inmersas dentro de esos procesos y que también tienen unos costos asociados. Entonces nosotros debemos seleccionar proveedores, debemos hacer compra de insumos y materias primas, debemos hacer certificación de calidad de las materias primas, debemos hacer negociación de precios en términos de negociación, debemos garantizar tener un stock mínimo y máximo de los inventarios de la empresa. Estos son los costos en los procesos logísticos que se llevan a cabo para nosotros, que para poder comprar la materia prima, los insumos, los productos terminados, la maquinaria, quizás haya algún proceso adicional teniendo en cuenta el tipo de negocio que yo deba considerar aquí en estos que yo estoy listando. Pero estos básicamente son los procesos que debemos tener en cuenta, y cada uno de estos procesos tiene unos costos asociados con compra, transporte, acondicionamiento, inventario, todo. Por otro lado, vemos que hay unos costos también que están relacionados con la gestión de inventarios. Entonces, cuando ya el producto llega a la empresa, yo tengo que realizar la recepción de la mercancía, la administración de los inventarios, la preparación de los pedidos, mantenimiento de inventarios, rotación de mercancías, evitar pérdidas y faltantes. Entonces, en cada una de estas actividades, de esta gestión de inventarios, de estos procesos que yo llevo a cabo, hay unos costos también asociados. ¿Por qué? Porque se requieren recursos, se requieren insumos, se requiere personal para llevar a cabo estas actividades.
Tenemos los costos de distribución, que es cuando ya yo le voy a entregar el producto al cliente, producto o servicio, y también debo tener claro los procesos que se llevan a cabo. Entonces hay que administrar el transporte, hay que hacer una distribución física de mercancías, hay que hacer una programación de rutas y recorridos, hay que tener en cuenta la normatividad aplicada al transporte, entre otras cosas. Esos procesos tienen unos costos también relacionados que están asociados básicamente con costos de transporte, costos de almacenamiento, costos de seguros, pólizas que se pagan con el transporte de las mercancías, si debo tramitar algún registro, algún permiso, entre otros, para yo poder llevarle el producto al cliente. Tenemos adicional los costos de almacenamiento. Entonces, nosotros tenemos que almacenar producto dentro de la empresa para poder entregarle el producto al cliente, ya sea para fabricarlo, ya sea para distribuirlo. Estos costos de almacenamiento, indistintamente si yo tengo un inventario que rota, tiene una rotación alta o que tiene una rotación lenta, requiere recursos, insumos y personal para que se administre de manera correcta. Yo requiero un espacio, que por ese espacio yo pago un arriendo. Yo requiero unos insumos, unas cajas, unas etiquetadoras, unos equipos para yo hacer todo el manejo y manipulación de la mercancía. Requiero unas personas a cargo de la custodia y responsabilidad del almacenamiento del inventario. Entonces, vemos que también tenemos unos costos asociados al almacenamiento de los productos. ¿Preguntas hasta aquí? No, nada, de mi parte. Bueno, yo les traigo en este encuentro un video y a partir de este video quiero que hagamos como una retroalimentación de lo que ustedes interpretan de la importancia de conocer estos costos de la cadena, de los procesos logísticos que se llevan a cabo en las empresas para poder garantizar. Me dicen si logran escuchar. Momentico. ¿Logran escuchar? No, no se escucha. ¿Sí están escuchando? ¿Me No, confirman, por favor? no se escucha, instructor. Mm, Sí se ve la momentico. imagen, pero no se escucha. Un momento. Debería de permitirme compartir el momentico y les comparto nuevamente aquí. Listo, me dicen si ahora sí logran escuchar. Me está cargando. Un momento.
Dale un minutico que se quedó como sin pegado el pin. Creo que es el internet. Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, teacher. Ok, disculpan que es que creo que el internet se colocó, se me fue el internet y listo. ¿Me confirman si ahora sí logran ver la pantalla? Directamente. En materia, Sí, ya hablemos se sobre ve. las Dice categorías KPI de indicadores, y los ya se cuales están escuchando. tiempo, costo Ok. y calidad, los cuales nos orientan sobre lo que deseamos medir y mejorar. Cuando revisemos ejemplos de KPIs, las categorías serán fundamentales. Los KPIs o métricas de logística son indicadores de desempeño usado por las empresas para medir, rastrear y optimizar sus procesos logísticos. Aunque varían según la etapa en el proceso logístico, sus objetivos principales son los mismos: aumentar la competitividad de la empresa, minimizar errores, aumentar los niveles de calidad, disminuir el gasto optimizando los recursos, incrementar la productividad y mejorar el rendimiento. Los KPI logísticos permiten cuantificar el desempeño de un amplio abanico de procesos: recepción de mercaderías, almacenaje, preparación de pedidos, gestión de inventarios, entregas, transporte y gestión de devoluciones, entre otros. Los indicadores más habituales en logística son aquellos que se definen en función de las distintas áreas del trabajo que componen la cadena logística, y la clasificación de los indicadores de logística son los siguientes: KPIs de abastecimiento, de transporte,
almacenamiento e inventarios, enmarcados en las categorías de indicadores. Los KPI de abastecimiento controlan los procedimientos de compra de nuevo stock y las negociaciones con los proveedores. Ejemplo, entregas recibidas fallidas, nivel de cumplimiento de los proveedores, lead time de orden de compra, desviación al respecto del presupuesto y calidad del suministro. KPIs de transporte. Los KPIs de transporte facilitan el análisis del impacto logístico que tiene el movimiento de mercancías en cada tramo de la cadena de suministro. Ejemplo, costo del transporte sobre las ventas, entregas a tiempo y nivel de utilización de la flota. Los KPI de almacenamiento sirven para controlar los procesos que tienen lugar en la instalación. Ejemplo, costo de almacenamiento, tiempo del ciclo de orden interno, tasa de entrega completa, utilización del espacio de almacén y cumplimiento en despachos. Los KPI de inventarios son aquellos KPI que permiten analizar el movimiento de stock a lo largo de la supply chain. Es posible organizar de forma más precisa el reaprovisionamiento de los productos, teniendo en cuenta los costos y las necesidades del departamento comercial. Ejemplo, rotación de existencias, rotura de stock, es decir, unidades que se dan de baja en almacén sin ser vendidos por deterioro, errores en la previsión de demanda, es decir, escasez o sobrante de materias primas sobre los pedidos, rotación de materias primas que se traduce en el tiempo que pasa en almacén la materia prima antes de ser procesada, y la rotación del producto terminado, es decir, cuánto tiempo pasa en almacén un producto. Los indicadores que acabamos de mencionar están dentro de las categorías de los indicadores: tiempo, costo y calidad. Si necesitas elaborar tu propio indicador, te recomiendo que lo hagas en función de las categorías de los indicadores que hemos mencionado: tiempo, costo y calidad. Y te aseguro que será más fácil. Bueno, a mí me gustaría que a partir de este video ustedes me dijeran qué importancia tienen estos KPIs. Ustedes saben que los KPIs son los indicadores. Si bien nosotros hablamos a lo largo de la presentación de que hay Mi trabajo es fácil porque uso Clica, Un así es momentito. como llevo el control de todas mis tareas. de que hay unos costos asociados al proceso de logístico de entrega de productos a los clientes. Esos KPIs, esos indicadores, como ustedes pueden ver, ellos nos permiten a nosotros controlar, monitorear que se cumpla con presupuesto de costos, que se cumpla con la calidad del producto, que se cumpla con los tiempos de entrega. En el caso de los costos, ¿cómo creen ustedes que esos KPIs pueden apoyar los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa para garantizar que esos costos sean eficientes? Me gustaría escucharlo de ustedes y si me pueden dar un ejemplo de un KPI, de un indicador que se maneje en la empresa en la que ustedes trabajan, que permita tener un mayor control de los costos. Bueno, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, como le dije, una empresa de manejo integrado de plagas, uno de los indicadores que se lleva son de los consumos de los productos mensual. Se hace una valoración de cuánto se está gastando mensualmente, esto con el fin de mantener un stock constante y no tener productos obsoletos en el almacén. Ok, o sea que el indicador sería rotación versus stock Así. para garantizar que se tenga el abastecimiento correcto. ¿Por qué? Porque
precisamente lo que entiendo es que si yo tengo un sobreabastecimiento, eso es un costo que yo tengo ahí de inventario. Y que si por el contrario se me llegase a presentar algún faltante, seguramente yo voy a tener que incurrir en costos adicionales de comprar de contado, de comprarle a un distribuidor y no a un proveedor, de tener que hacer una compra rápida con un transporte que quizás no va a estar incluido para yo poder solucionar el problema de desabastecimiento. Entonces, por donde ustedes lo quieran ver, ya sea por la opción de estar desabastecido o por la opción de no tener un sobreinventario, un sobrestock, el indicador me va a permitir a mí tener lo justo, lo que yo necesito en el momento y por un tiempo determinado para realizar mis operaciones y poder planificar para poder garantizar que haya un abastecimiento oportuno sin tener yo un sobrestock. Entonces, es importante que además de conocer los costos, ustedes sepan que estos costos deben ser monitoreados y controlados, y de hecho lo son por todas las empresas. ¿Y cómo se controlan los costos? A través de los indicadores. Entonces, por eso quería compartirles como este video complementario a esta actividad y a los costos de las operaciones logísticas que estamos viendo, para que ustedes también hicieran o tuvieran claro de la importancia que es medir esos costos para ser cada vez más eficientes. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bueno, si no tienen pronto algo que agregar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esta temática, sobre los conceptos, sobre el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Ahora lo que hemos tratado en el encuentro de hoy, todo ha quedado claro, profesor. Ok, bueno, me alegra escuchar eso. Entonces, bueno, invitarlos a avanzar. Me gustaría saber, por último, si en el caso de Edith y de Johan, ya ustedes completaron las actividades, las evidencias de la actividad de proyecto 6, o sea, solamente tienen pendientes que los instructores le califiquen o tienen todavía algo pendiente por entrega. Bueno, instructora, de mi parte ya están todas las evidencias subidas antes del 27, subí las últimas. El profesor Martín ya me calificó todas las que eran de inglés, eran aproximadamente unas 6 actividades y ya las otras, creo que usted me ha calificado 2, creo que faltan como unas 4 por calificar más o menos. Ok, bueno, entonces ya está pendiente, creo que es la profe Lucía, que hoy le comenté, que es la otra instructora técnica de terminar de calificar. Entonces, bueno, invitarlos a continuar enviando las evidencias que tienen ahora de esta actividad de proyecto, para que podamos ya culminar con esta última etapa de la parte lectiva del programa, que es la fase 4. Ojalá estemos cerrando, podamos cerrar a finales de mayo, como mucho la primera semana de junio, para que podamos ya hacer, organizar lo respectivo para el cierre de etapa lectiva y que ustedes puedan avanzar hacia la etapa productiva del programa. Entonces, voy a estar muy pendiente, vamos a estar haciendo los encuentros de cada una de las evidencias. Importante que revisen el cronograma, qué instructor está ejecutando cada actividad y como siempre, pues la grabación de este encuentro va a quedar cargada en la plataforma para que tanto ustedes como sus compañeros que no se lograron conectar el día de hoy puedan consultarla y avanzar en el desarrollo de las actividades. Entonces, les agradezco mucho por su participación, su disposición el día de hoy, por haberse conectado a este encuentro y nos vemos en un próximo encuentro para avanzar con el desarrollo de las evidencias de actividad de proyecto 100. Les deseo una feliz tarde. Así es. Una feliz tarde, que pasen muy bien. Muchas gracias por su tiempo.